Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la séptima y último día de la Pascua, antes de la festividad de Pentecostés con la cual se concluye esta solemne semana, este solemne tiempo del día de la Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo he escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ahora ante la conclusión del Evangelio según San Juan, precisamente una conclusión que el mismo discípulo que he escrito habla sobre sí mismo, sobre aquella pregunta que le hace Pedro a Jesús sobre el discípulo amado. ¿Y este qué? Es decir, ¿qué será de este muchacho? Porque recordemos que Juan era de los más jóvenes, sino el más joven entre los discípulos. ¿Qué sería de este muchacho que no es anciano, que no es mayor, que no es un adulto como muchos de nosotros que hemos pasado tantas cosas, como es el caso de Simón Pedro? Jesús simplemente le dice que si él lo desea, este discípulo podría estar hasta que él vuelva, que él no le concierne lo que le toca al otro, sino lo que le toca a él. Es interesante conocer que de todos los discípulos, el único que no fue martirizado fue precisamente Juan, a diferencia de los demás discípulos que murieron. En el caso de Simón Pedro, que escuchamos de cierta manera, de una manera tal vez no exacta, pero sí de cierta manera escondida, la muerte de San Pedro, que fue crucificado de cabeza a petición de él para no morir de la misma manera que su maestro porque se sentía indigno. San Juan muere anciano. Cuenta la misma Sagrada Escritura que San Juan fue metido a una olla con agua hirviendo, esperando que muriera ahí, pero en lugar de morir salió rejuvenecido y al final fue exiliado a la isla de Patmos, en donde allí se dedicó a escribir y a enseñar. San Juan murió ya de anciano y tuvo tal vez la fortuna, y tal vez a esto se refería Cristo, a que no moriría de la misma manera en que los demás discípulos, sino que moriría de una manera un tanto más calmada. Pero aquí lo importante es lo que le dice al Señor: si yo quiero que a este le suceda esto, ¿a ti qué? Tú sígueme. Hermanos, el Señor ahora nos enseña una lección muy grande. A veces nosotros pasamos tanto tiempo viendo y juzgando la vida cristiana de los demás cuando no prestamos atención a nuestro seguimiento del Señor. A veces, por criticar el seguimiento de los demás hermanos, no nos damos cuenta que ya Cristo se nos ha adelantado y que nosotros, por estar distraídos metiéndonos en la vida de los demás, hemos perdido el rastro del Señor y terminamos yendo por otros caminos, terminamos yendo por otros lugares que no son los lugares en donde Dios ha transitado. El Señor nos dice: ¿a ti qué la vida cristiana del otro? Yo le guío en su camino cristiano. Si Él me quiere seguir, bien; si no, es cuestión de Él. Tú sígueme. Y esa es la invitación que les hago ahora, queridos hermanos, porque ahora en nuestra iglesia abundan los hermanos, los cristianos que se dedican más a vigilar la vida de los demás, a estar pendiente de la vida de los demás, mientras no se dan cuenta que su propia vida cristiana es una desgracia, es una inmundicia, pero viven alegres pensando en que también el otro vive la misma vida de inmundicia, o en el peor de los casos tratan de tapar su vida mundana, su patética vida cristiana, con los errores de los demás.
veamos nosotros nuestro propio seguimiento, veamos nosotros nuestra propia vida cristiana. Y luego, cuando tengamos ya un seguimiento perfecto y santo del camino del Señor, fijémonos en la vida del otro, no para acusar, no para criticar, sino para poder ayudarle a que él también tenga el verdadero y perfecto seguimiento de nuestro Señor Jesucristo.